La vía rápida del millonario de N.J. de Marco. Es un libro que cuando lo leí me voló la cabeza. Después de haber leído otros libros importantes que me hicieron pensar y cambiar un poco o mucho mi forma de pensar, como eh, Piense y hágase rico, La ciencia de hacerte rico, eh, Multiplica tu dinero, La psicología del dinero, Secretos de la mente millonaria, entre otros tipos de libros de ese tipo. No es que sean malos, digo, sino la forma en que está escrito y redactado este libro de La vía rápida del millonario, que es la acera, la vía lenta y la vía rápida para llegar a hacerse millonario. Pero el cuarto punto es el tiempo, que tus ingresos no dependan de tu tiempo. ¿Por qué? Porque si solamente tienes 24 horas, cuando terminen tus 24 horas no vas a poder hacer más. Entonces, esa no es la vía rápida, esa es la vía lenta o esa es la acera. La vía rápida es que tus ingresos, no importa lo que estés haciendo, sigan generando, sigas trabajando mientras estés de vacaciones, mientras duermas, mientras descansas o mientras trabajes, tu dinero o tus ingresos sigan entrando, tu negocio siga generando. Si depende de ti para generar un ingreso, esa no es la vía rápida, estás en la vía lenta. ¿Depende de qué? Pues depende de sistemas, de producto, de algún sistema o producto que esté monetizado vía contenido, aplicaciones, internet, lo que sea. Y el quinto punto es la escalabilidad del futuro para vivir o comprar cosas en el presente. Entonces, esa es la vía, la más lenta, la que no vas a pasar de ahí, y que solamente vas a vivir al día, no más, no genera riqueza. Después está la vía lenta. Al adquirir una deuda es la acera, pero no es la vía la mejor y la más rápida. La forma en que lo dice de una forma muy dura y cruda, o sea, te hace pensar las cosas bien o más y analizarlas de tal manera que sí te mueve, te sacude. Entonces, ¿de qué trata este libro? Bueno, este libro no sataniza el ahorro. Este libro nos dice que hay tres caminos. Son las personas que viven sin control, viven al día, que no importa cuánto ganen, pero lo que hacen es vivir con lo que ganan, endeudarse para aparentar. Están a una catorcena, una quincena de la quiebra, y todo lo que ganan lo gastan. La vía lenta no sataniza el ahorro, nos dice que cuando llegas ahí, a esa edad, cuando ya tienes libertad, te lo dice de manera cruda, llegas sin energía, puede que llegues enfermo, y ahí es cuando empiezas a disfrutar la libertad. Bueno, la libertad entre comillas, porque bueno, es el de trabaja, ahorra e invierte. Pero cuando llegas a tu libertad, pues ya llegas sin energía, sin salud, muchas veces, y a cierta edad en la que ya no puedes disfrutar esa libertad, ¿no? Y todos buscamos una libertad de poder hacer con nuestro tiempo lo que queramos, trabajar donde queramos, vivir donde queramos, que un martes o un sábado sea un día de vacaciones, ¿verdad? Y no nada más cuando nuestra empresa nos da los días de descanso. Entonces, en esta vía te tienes que esperar 30 o 40 años a que el interés compuesto haga la magia que nos dicen. Y es la vía en la que prácticamente la mayoría de la gente transita. Quizás llegues sin fuerza, sin energía, con un tanque de oxígeno, y llegues dependiendo de alguien más. Y esa es la vía lenta, ¿no? Es una vía que te da seguridad, pero toda tu vida te la pasas trabajando, esforzándote para hasta cierta edad ya del retiro puedas obtener esa libertad. Esa es la vía lenta.
puedes trabajar muy duro y aún así no hacerte rico. Si los que trabajan más duro, si, si trabajar más duro te hiciera millonario, los ayudantes generales, la gente que trabaja al día a día con los sueldos de más bajos son los que más trabajan, ellos fueran millonarios. Entonces, el camino lento promete libertad, pero no tienes la misma energía cuando se llega. El tercer camino es la vía rápida. No se trata de trabajar más, sino construir algo que trabaje para ti, crear sistemas. Normalmente, ¿de qué manera? Bueno, lo que nos dice ella te marco que hay que identificar una necesidad o resolver un problema y eso lo podemos identificar de qué se queja la gente, de qué habla la gente, pero tenemos que invertir en un negocio que sea escalable, que pueda llegar a muchas personas, a millones de personas. Y muchos de esos negocios, pues lo más fácil es quizás alguna startup o un negocio por internet, porque si te quedas con un negocio nada más en el que llega a tu colonia y no pasas de ahí, no es escalable, no vas a llegar a ser millonario, no vas a llegar a construir tu libertad. Quizás te quedes nada más en un autoempleado, un dueño de negocio, pero que vas a estar ocupado. Lo que él hace es crear un negocio en internet, venderlo, bueno, lo vende, luego lo vuelve a comprar, porque piensa que ya llegó al objetivo de ser millonario y cuando lo vuelve a comprar se da cuenta que no era ese el camino ni el momento, lo vuelve a crecer y empieza a generar. Ya después vende su compañía con más, con más valor y es cuando ya puede obtener la libertad. O sea, pero lo escala, en lo que él recomienda es escala tu negocio y cuando ya valga, véndelo. Y de esa manera, pues obvio, ya tienes una cantidad importante de dinero en tu banco y ahí es donde lo que él ya recomienda es la inversión, pero no como medio de generar riqueza, sino como medio de mantenerla, de que no se deprecie. Sí te va a incrementar, pero no es el objetivo hacerte rico, sino o millonario, sino ya que creaste es mantener el valor de tu dinero mediante inversiones y mediante el interés compuesto. Él lo que habla es que un negocio lo puedes llevar o lo puedes hacer unos 5 o 6 años, es lo que te llevaría a crear un negocio de ese tipo y después de ese tiempo, pues si empiezas a los 28 años, puedes llegar y ser millonario a los 35 años. No es lo mismo alcanzar la libertad a los 35 años que a los 60 o 70. Y es la recomendación que nos da. Entonces, ¿por qué? Porque dice que cuando tú tienes o tus ingresos depende de tu tiempo, llega el momento en que tu tiempo ya está topado, ya no puedes generar más ingresos. En Jane de Marco habla de 5 factores que te ayudan a generar esta riqueza o transitar por la vía rápida. El primero habla de control. Dice que si dependes de algo o alguien, tu ingreso, si alguien te puede quitar tu ingreso, no tienes control. Por ejemplo, un cliente, un jefe, lo que sea que te pueda mermar tus ingresos porque los dejas de tener, ya no tienes control. Entonces, lo principal para transitar en la vía rápida es el control. En este caso, por ejemplo, diversificas, no dependas de un solo cliente. Eh, él lo que hizo fue crear una plataforma porque detectó las necesidades de, de limusinas. El segundo punto o el factor es la entrada. No cualquier persona puede hacerlo fácilmente y aparte hay negocios saturados. Es lo que dice es, aprende una habilidad, apréndela bien, desarrollala y aplica esa habilidad. Él lo que hizo fue aprender a programar. Entonces, hoy en día es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque existe la inteligencia artificial, existen cursos y yo se los he dicho otras veces, ¿no? Tú ya puedes hacer páginas en internet gratis, puedes hacer aplicaciones gratis sin saber
absolutamente nada de programación. Yo estoy aplicando, yo he hecho páginas, he hecho aplicaciones sin saber o nunca haber tomado una sola clase de programación y sin saber nada. Ahora teniendo a la inteligencia artificial, pues un Cloud, eh, Gemini, un ChatGPT te pueden ayudar. El tercer punto es la necesidad. Aquí es, si no resuelves, si tu negocio no es escalable, si pones un negocio y solo va a atender una pequeña porción de personas en tu colonia, en tu entorno, no vas a ser millonario. Vas a limitarte y te vas a quedar igual en la vía lenta. Vas a tener un negocio, vas a ser autoempleado, vas a ser un dueño de negocio, pero no vas a ser millonario, te vas a quedar ahí. Entonces, cuando busques un negocio en qué emprender, busca un negocio que puedas escalar, que puedas vender a otras ciudades, a otros países. Y una de esas opciones, pues es la tecnología digital, todo lo que tenga que ver con Internet, con aplicaciones, con páginas. Creo que esa es uno de las principales y más rápidos y fácil. A menos que, bueno, puedas comercializar al extranjero en otras ciudades, en otros estados o en otras provincias, dependiendo en dónde te encuentras. Entonces, el dinero eh, radica la generación es en vender, no una vez o pocas veces, miles de veces, millones de veces. Es lo que te va a dar la generación de ese valor que te puede convertir en millonario. Es un problema. Si no em, resuelves una necesidad, entonces eso no es un negocio porque únicamente estarás siendo un hobby. Si tú emprendes algo y no resuelve nada ni soluciona nada, lo único que estás haciendo es un hobby. Entonces lo que tienes que hacer es identificar la necesidad. ¿Cómo lo haces? Escucha en tu colonia, en la calle, en el metro, en el transporte, en tu trabajo, de qué se queja la gente. Él lo que hizo fue, cuando identificó, se dio cuenta que no había una página donde donde la gente pudiera contratar servicios de limusina. Y ese fue el negocio principal que él empezó Espero que te haya a gustado el desarrollar. video, el resumen, La riqueza no la pequeña viene del charla que tuvimos esfuerzo, acerca del viene de cuántas libro personas de puedes MJ impactar, de DeMarco cuán de La vía inteligente o cuánto rápida puedes desarrollar del y cuánto millonario. puedes escalar tu Suscríbete a mi negocio. canal para seguir compartiendo más videos como este.